Realmente muy emocionante las palabras de Lucía, porque son la realidad de lo que ha pasado y está pasando en nuestro país en estos momentos difíciles. Y yo creo que el 17 de octubre marca un hito en la historia argentina, más allá de que algún sector de la comunidad no comparta nuestras ideas, ni siquiera en esas circunstancias se puede ignorar lo que significó el 17 de octubre de 1945. Nada menos y nada más que la incorporación por primera vez en la historia argentina de la clase trabajadora a la vida política, a la recuperación o a tener por primera vez sus derechos, a tener el salario, a tener el aguinaldo, a tener el protagonismo a través de sus organizaciones gremiales, a través de participar ya no solo en la dignidad de un trabajador, sino en fabricar sus propios autos, sus propias motos, nuestros propios aviones, nuestra propia marina mercante, todo lo que hizo de Argentina un gran país, aquel país que ayudaba a la Europa de la posguerra, cuando realmente Europa estaba en una situación muy difícil. ¿Cuánta ayuda le dio Argentina a nuestros países, hermanos de aquella Europa, de la cual habían venido muchos de los argentinos a unirse con nuestros nativos y construir esta sociedad que hoy tenemos? Creo que el peronismo en eso fue un ejemplo, un símbolo. Tal vez sea el segundo movimiento nacional e histórico del siglo XX, porque el primero lo inició con el radicalismo de don Hipólito Yrigoyen. Por eso esta plaza de la confraternidad tiene mucho sentido. Por eso nosotros los peronistas, que no tenemos odio hacia nadie, que gracias a Dios no somos anti nada, porque existe un antiperonismo en este país, en nuestro país, pero nosotros no somos anti nada, nunca vamos a ser anti nada. Siempre hemos buscado la unidad nacional, y don Juan Domingo Perón y Evita Perón siempre buscaron la unidad nacional. Y cuando él volvió en los años 70, lo primero que hizo fue abrazarse con el doctor Balbín y proponerle un gobierno de unidad nacional. Fíjense si siempre habremos sido quienes luchamos para que nuestra patria esté unida y no desunida con odio, violencia o lo peor de todo, que es la diferenciación de clases sociales. También fue la época de las mujeres. Nuestros chicos jóvenes no saben que el año 1947, aunque comenzaron a votar a comienzos de los años 50, nuestras mujeres tuvieron el derecho a votar por primera vez. Antes ni votaban, la mujer argentina ni votaba. Y creo que es un derecho que nosotros debemos siempre recordar y defender ante las nuevas generaciones. Nuestros estudiantes tuvieron por primera vez, después de la gran reforma universitaria del radicalismo a comienzos del siglo XX, tuvieron la oportunidad del acceso a la universidad gratuita para que los hijos de los trabajadores pudieran también ser grandes técnicos y profesionales de formación terciaria. Fue el país de la industrialización. Perón y Evita industrializaron el país, nos dieron todo aquello que jamás tuvimos: el complejo industrial militar, nos dieron el desarrollo del campo al lado de la industria, porque Perón también tuvo una línea de créditos especiales para que los productores agropecuarios pudieran desarrollarse y desarrollar el país sin hacer diferencias de ninguna naturaleza, trabajando juntos el gobierno, el campo y la industria para el progreso de nuestro país a través de la producción y el trabajo.
con el apoyo de la ciencia y la tecnología. Y cuán adelantados eran ellos dos. Y por eso siempre van a vivir y nunca van a morir. Ellos crearon lo que en algún momento se pensó era algo para el bien de la humanidad y lamentablemente se terminó usando con fines bélicos, aunque también tiene una gran importancia en la medicina. Crearon todo el circuito de la energía nuclear que fue desarrollada a partir del Instituto Balseiro allá en Neuquén. Todas estas cosas que fueron para aquella época extraordinarias, porque teníamos los primeros aviones a reacción entre los 3 o 5 primeros países del mundo, acá de la fábrica argentina de aviones. Y vinieron las fábricas militares, y vinieron tantas obras, y el apoyo al arte, el apoyo al turismo, colonias como la de Embalse o Chapadmalal. Tenemos tanto para hablar, obras señeras que hasta el día de hoy están ahí plantadas, brindando a la sociedad la oportunidad, en muchos casos, de recuperarlas porque no han tenido inversión durante muchos años. Y hay que decir la verdad. Muchas veces escuchamos hoy en día con frecuencia en los medios de prensa o en la gente que comenta que hubo 70, 80 años de decadencia de la Argentina por culpa del nacimiento del peronismo, cuando fue todo lo contrario. Cuando Juan Domingo Perón y Eva Perón vivían y gobernaron, en este país no hubo deuda externa. Nunca se tomó deuda con los organismos internacionales de crédito. Cuando ellos gobernaron, nunca se persiguió ni se prohibió a nadie. Cuando ellos gobernaron, nosotros tuvimos la oportunidad de ver cómo este país pasaba a ser potencialmente quizás el país de América que más se iba a desarrollar, y tal vez por eso fue el pecado que cometió el peronismo, para que después lo persiguieran como lo persiguieron. Porque después de la revolución del año 55, lamentablemente, no solamente bombardearon inocentes en Plaza de Mayo, matando entre 300 y 400 personas, con los mismos aviones que les había comprado Juan Domingo Perón. Y después se fueron a refugiar al Uruguay. Cuánta injusticia. Y cada vez que volvieron en los años 70, y cada vez que volvieron hasta hace poco, 2015-2018, endeudaron al país de una manera cruel y horrorosa. Deudas impagables que no le dejan ninguna posibilidad a los trabajadores de desarrollarse con dignidad. Y nosotros tenemos que luchar para transmitirle todo eso a las nuevas generaciones y que podamos volver a crecer basados en la producción y el desarrollo. En tener, como dice muchas veces nuestro gobernador, tener palabra cuando uno dice voy a hacer tal cosa y hacerla y cumplir, voy a hacer tal obra o voy a desarrollar tal estrategia y llevarla adelante y cumplir, como muchos dirigentes nuestros lo han hecho a lo largo de todos estos años. Entonces no es cierto que el peronismo, para ir terminando, haya producido el retroceso de la Argentina. Siempre produjo el progreso. El retroceso de la Argentina lo produjeron siempre los golpes de Estado que nos dieron, los muertos que nos dejaron, los desaparecidos que nos dejaron y el endeudamiento sistemático con los organismos internacionales de crédito para que nuestro país fuera rehén de esos créditos. Porque ningún banco, llámese FMI o como se llame, le presta a alguien una cantidad de dinero increíble, como en el último caso del año 2018, sabiendo que por los plazos y por los montos no se va a poder devolver. ¿Cuál era el objetivo de ese crédito y cuál fue siempre el objetivo de los créditos de Martínez de O y antes de Krieger Bacena y muchos que ustedes conocen, los que son mayores? ¿Cuáles eran los objetivos del crédito? Tomar de rehén al país, porque al no poder pagar esa deuda tomaban de rehén al país. Y así es que han sucedido las cosas. Y aún así todos no hemos respondido nunca ofendiendo.
Yo quiero agradecer al intendente Brower de Koning, que hizo esta plaza en su época, para que estuvieran juntos estos dos hombres, estos dos grandes hombres. Al doctor Balbín no lo dejaron aceptar la propuesta de Perón, a eso hay que decirlo también. No lo dejaron sus propios correligionarios. Está bien, respetamos eso. Pero Perón vino a decir que para un argentino no había nada mejor que otro argentino. Nuestra consigna de nacimiento era: para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, pero vino en general a renovar la apuesta y a apostar por la unidad de los argentinos. Y fíjense lo que son las cosas, ¿no? ¿Cómo al no escuchar a este gran hombre, antes de morir el 1 de julio del año 1974, había una propuesta de Gran Bretaña para tener la doble bandera en las Islas Malvinas? Y después de eso, de 50 años, íbamos a poder tener derecho a la toma de la posesión de nuestra tierra, porque es nuestra tierra. Porque allí hoy viven ingleses, pero vivían gente nuestra y que fue sacada por la Armada inglesa y puesta en la Patagonia. Entonces, eso, si le hubieran hecho caso a Perón antes de morir, no hubiéramos tenido la guerra del año 82, no hubiéramos perdido la vida de tantos jóvenes inocentes que fueron a pelear sin preparación, sin elementos, sin nada. Como ustedes comprenderán, esto no es un discurso político, es un recuerdo nada más de lo que significó el peronismo y por qué el 17 de octubre, muchos más, como dijo Lucía, deberíamos estar aquí presentes. Muchos más. Bueno, queridas compañeras y compañeros, nada más, muchas gracias, que viva Perón y que viva Eva Perón.